Ya. Bueno, ¿se han parado ustedes a pensar alguna vez si la historia de España que nos han contado es cierta? Si es verdad, esa leyenda negra que nos persigue y nos culpa, pues por ejemplo, del genocidio de indígenas en el descubrimiento de América o de la maldad de las torturas de la Inquisición. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de propaganda? Pues hoy tenemos con nosotros a una investigadora malagueña, durante muchos años profesora también en la Universidad de Harvard, que nos trae muchas respuestas. María Elvira Roca, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿somos tan malos como nos pintan? ¿O fuimos tan malos? No, realmente no fuimos tan malos. La historia de España acumula siglos de propaganda que crearon una imagen que se perpetuó a través del protestantismo y que luego continuó durante la Ilustración, llegó perfectamente viva el liberalismo y luego se asumió como si esa imagen negativa que era fabricada fuese una realidad, ¿no? Es un proceso realmente simple de entender. Usted coge una cosa pequeña, la proyecta y la convierte en una realidad mucho más grande, ¿no? ¿Y qué ocurrió en la colonización de América? ¿Mataron los españoles a tantos indios, como se ha dicho? Todo proceso de expansión lleva aparejada alguna violencia, eso es absolutamente irremediable. Lo que sucede es que hay que plantearse qué es lo que sucede cuando se sobrepasa ese primer momento de violencia. Y lo que sucede es que España construyó en América un enorme imperio y que ese enorme imperio no hubiera sido posible nunca sin el concurso de las poblaciones indígenas que a él se incorporaron. Es decir, hay realidades que son números y que son muy evidentes. Por ejemplo, los españoles siempre fueron muy pocos. El archivo de Indias demuestra que hasta 1700 prácticamente en torno a 250.000 españoles habían cruzado el charco, solamente esa gente. Sin embargo, en América hay ya ciudades muy grandes, enormes, y están muy pobladas. Hay censos muy bien construidos, etcétera, y entonces esa gente, ¿de dónde salía? Evidentemente no era peninsulares, no era gente que había salido de España. Por lo tanto, desde el minuto uno, desde el momento de la pacificación y de hecho el avance de los españoles por América, no se comprende sin los pactos sucesivos que se fueron firmando con pueblos indígenas que colaboraron en el engrandecimiento y en la construcción de ese imperio. Sin embargo, se vende una historia distinta. ¿Quién la vende y a quién le interesaba pues quizá echar por tierra, ¿no?, el poder de España? No sé si había hispanofobia, no sé si se puede Sí, se puede hablar absolutamente de hispanofobia, se puede y se debe hablar de hispanofobia. La incorporación del mito de la destrucción de las culturas indígenas es una creación de la guerra con los Países Bajos, es una creación de Guillermo de Orange. Es decir, es él el que coge el texto de Fray Bartolomé de las Casas, lo traduce, lo edita en distintas lenguas y lo populariza en Europa, le añade los famosos grabados de Debris, donde se ve a los españoles matando niños y asando indios, etcétera, y convierte, digamos, este texto en algo así como la visión canónica de lo que había sucedido en América, cuando realmente Fray Bartolomé está solamente creando un texto de polémica y realmente no pretende estar haciendo historia, y ese texto jamás tenía que haber sido interpretado como un texto histórico, pero así ha ocurrido. Lo chocante es que, bueno, se puede entender que como propaganda de guerra, en un momento de confrontación, se utilice un texto que no tiene ningún aviso de realidad como tal propaganda de guerra. Lo que ya no se entiende es que siglo tras siglo el texto de Fray Bartolomé de las Casas haya tenido que ser desmentido. Yo, he hecho algunas otras entrevistas y empiezo explicando las razones por las cuales Fray Bartolomé de las Casas no puede ser utilizado como un texto histórico. Y me parece increíble que en el siglo XXI un libro que contiene disparates. Bueno, yo no soy quien ha hecho la cuenta, la hizo un norteamericano que se llamó de verdaderamente memoria que debíamos recordar, Philip Wayne Powell, californiano. Fue el que hizo esa cuenta estupenda que, bueno, si los millones de muertos de Fray Bartolomé fuesen ciertos, calculando la cantidad de población española que fue de la península a América, pues sale que los españoles, niños, mujeres y varones, tuvieron que matar 14 indios diarios para que esas cifras pudieran resultar. O sea, una cosa completamente disparatada, ¿no? Y se preguntaba Powell, ¿cómo nadie ha hecho esa división tan tonta? ¿No? Ningún historiador, es verdad. ¿Por qué nadie hace esa división? Bueno, María Elvira, y además es que en nuestros días, o sea, todavía hoy, cuando llega el Día de la Hispanidad, cuando llega el 12 de octubre, todos los años tenemos polémica con grupos políticos que no quieren celebrar ese día precisamente porque dicen que lo que estamos celebrando es un genocidio. Estamos celebrando el 12 de octubre un milagro. Realmente es un milagro. O sea, que se construyera en América un imperio que duró 3 siglos,
que se consiguiera integrar poblaciones indígenas tan diversas, que hubiese Hay algo que es muy evidente, nosotros no estudiamos las guerras de América. Hubo 3 siglos de paz, 3 siglos de paz, conviviendo gente de lenguas distintas y unos cristianos y otros sin cristianizar y en proceso de cristianización y como se podía, con un fenómeno de sincretismo religioso que dura y que sigue siendo fascinante. Y todo eso fluyó y convivió y generó riqueza. Las mejores ciudades que había en el Imperio Español estaban en América, no estaban en España. La América hispana en el momento de las independencias era muy rica, era mucho más rica que la España peninsular. Todo eso realmente es la historia de un milagro. Sí, pero el caso es que la leyenda negra, bueno, va traspasándose siglo a siglo. Toda esta leyenda negra que nos estás contando nos ha perseguido hasta ahora. Yo no sé si tiene mucho que ver también en el concepto que nosotros mismos tenemos de nuestro país, en el poco espíritu patriótico y muchas veces la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tiene todo que ver, tiene todo que ver. Es decir, porque hay un momento, mientras esta leyenda negra se está construyendo, hay un momento en que los españoles son perfectamente conscientes de que esto existe y no se preocupa mucho. La generación de Lope de Vega, de Cervantes, el Siglo de Oro, no les preocupa mucho en realidad. Pero luego se produce una evolución y es que hay un cambio de dinastía en el siglo XVIII, llega una dinastía francesa y con esa dinastía llega esa ilustración francesa que viene con todos sus tópicos hispanófobos absolutamente asumidos. Claro, a la Ilustración francesa, como franceses que son, les viene muy bien, digamos. Todo lo que perjudica lo que hay al otro lado del Pirineo me favorece a mí. Eso era clarísimo. Lo chocante es que ese estilo de pensamiento se introduce también entre las élites políticas e intelectuales españolas. Y entonces lo que sucede es que desde el siglo XVIII en adelante se produce una especie de acostumbramiento, un proceso de normalización de todos esos tópicos, de tal forma que cuando llegamos al siglo XIX es evidente para cualquier español que los españoles han sido bárbaros, han sido intolerantes, han destrozado culturas indígenas y han sido un pueblo anómalo en la cultura europea. Y es mentira, europea. que quede claro. Es absolutamente falso. Que quede claro. Bueno, incluso se ha empezado